Hola a todos los seguidores de dominalamagia.com, yo soy Borja Montón y hoy vais a aprender a hacer un abanico perfecto y sobre todo, si queréis, una floritura más, que es como hacer aparecer una carta. Así que no os lo perdáis, ¡que empiece la magia! Pues sí, amigos, hoy vais a aprender a hacer un abanico y cómo hacer la producción de carta. Es una cosa muy básica, muy sencilla, pero que en mi afán en esta serie de vídeos de que vosotros ganéis más habilidad en vuestras manos, que hagáis florituras más bonitas, que hagáis cosas que sorprendan un poco más a la gente, pues quiero dejar una cosa clara, y es que todas las cosas que demuestran habilidad a veces al espectador le suenan un poco raro. Por ejemplo, si estás haciendo un truco de magia normal y empiezas a hacer cosas muy habilidosas, la gente puede pensar que todo se basa en tu habilidad y eso es contraproducente para tus trucos de magia. Así que ten cuidado cómo estructuras estas rutinas tuyas y que en el momento, si estás haciendo una rutina en la que sí que demuestras que estás haciendo habilidad, perfecto. Pero si es un juego normal, no hagas cosas que muestren habilidad, porque la gente podría decir o pensar que es debido a que tú eres muy habilidoso. ¿Okay? Muy bien, pues ya que ha quedado todo esto muy claro, vamos a aprender cómo hacer un abanico. Hace tiempo ya, hace muchos años, hace como 2 años o así, os enseñé cómo hacer un abanico, pero está en un vídeo perdido que no todo el mundo encuentra, así que quería hacer un vídeo perfectamente explicado de cómo hacer un abanico de cartas, de tal forma que hagáis esta floritura perfecta. Como veis es un abanico casi perfecto, redondo, ¿vale? En este caso, y perfecto a la mano, donde se ven casi todos los índices de las cartas. Bueno, ¿cómo se hace este abanico? Es muy sencillo, de verdad, es muy fácil. Lo único que lo tendréis que hacer miles de veces hasta que os salga bien. Es el único requisito. Para ello vamos a coger las cartas en pinza, así que colócate así como si estuvieras mostrando un 3. ¿Ok? Estás ya así, perfecto, muestra así hacia adelante y ahora coloca los dedos mirando el pulgar y el corazón, mirándose el uno al otro y el dedo índice por arriba, de tal forma que vas a sujetar las cartas en pinza, como si estuvieras mostrando una placa de publicidad, pues lo mismo, ¿vale? Ahí está. Y estos dos dedos quedan libres aquí debajo, detrás de la mano. Muy bien, ok, ya lo tienes así cogido, perfecto. Si eres zurdo, lo único que va a ocurrir cuando hagas el abanico es que no se vean las caras. Aunque si eres diestro, igual, si tienes por ejemplo un efecto donde todas las cartas se vuelven blancas, pues por ejemplo así lo puedes conseguir, ¿vale? Es un detalle, por si no lo sabíais, que se salen blancas. Pero bueno, lo que se trata es de que se vean los índices, así, de que se vean todas las cartas. Bien, para ello ya sabéis, primer paso, coger las cartas en pinza. El segundo paso es en las manos. Vamos a hacer otra pinza, de igual, con los 3 dedos. Vamos a coger la pinza, pero lo vamos a agarrar en la esquina, en este caso, en la esquina inferior derecha, ¿vale? Derecha, si miráis vosotros la baraja de frente, es la esquina inferior derecha. Bien, una vez ya sabéis que tenéis que presionar aquí para que las cartas pivoten cuando hagas el abanico, ¿vale? Las cartas van a pivotar, así, ¿vale? Perdón, van a pivotar hacia allá. Entonces, como van a pivotar hacia allá, tienes que sujetar la baraja de la siguiente manera. Sé que es un poco complicado, ahora lo estaréis viendo un poquito más de cerca, lo llevaréis viendo de cerca un rato. Entonces ahí será donde coloquemos los dedos. Y el dedo pulgar se colocará apretando un poco fuerte en la esquina inferior derecha donde hemos dicho, ¿vale? Justo aquí. Entonces cuando colocas los dedos ahí y tienes la otra en pinza, simplemente tienes que con el dedo pulgar empujar hacia abajo, de tal forma que ya se va a hacer el abanico solo. Es un juego de presiones, ¿vale? Más que de otra cosa, es un juego de presiones sabiendo dónde apretar y dónde deslizar. También es importante que sepas que cuanto más nueva sea la baraja, más fácil va a ser el abanico. Si está más antigua, pues más te va a costar, ¿vale? Para ello, pues hay otras técnicas que en otro momento podría explicaros. Así que ya sabéis, pinza aquí, pinza acá, apretáis en la esquina entre la yema y la primera falange para que el borde justo quede ahí en la mitad, y apretando con el pulgar por detrás y haciendo así, tan solo así con el pulgar, ¿vale? Esto es lo que tendréis que hacer justo en este canto de la baraja, ahí, ¿vale? Apretar hacia abajo, simplemente hacer este movimiento, así, ¿ok? Perfecto. Entonces, tú al principio solo lo estás sujetando con 2 dedos y el pulgar por detrás, pero cuando haces el abanico sí que debes colocar el tercer dedo, el anular, para sujetar las cartas, de tal forma pues que no se te escurran ni se te muevan. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer a cámara lenta un poco. Ahí estamos. Y ahí es cuando ya pongo el dedo. ¿Ok? Lo voy a repetir. Ahí estamos.
¿ok? De tal forma que luego puedes abrir incluso un poquito más el abanico. Aquí veis que se queda un poco corto por este lado, entonces puedes abrir la mano y puedes mostrar con los 4 dedos apretando, y ves que pues la baraja no se cae, que está perfectamente firme sujetada en la baraja y está muy circular. Luego hay algunos otros pases para hacer abanicos un poco más largos, un poco más grandes, que dependiendo ya de dónde sujetéis, pues vais a hacer los abanicos más grandes o más pequeños, ¿vale? Si sujetáis más abajo, el abanico va a ser más grande, y si sujetáis más en el medio, pues el abanico va a ser más pequeño y va a ser más circular. Y por último vamos a aprender cómo hacer esa pedazo de producción de cartas así hacia adelante. Es muy fácil y es muy aparente, muy sencilla, pero que pues da el pego cuando tienes que hacer aparecer una carta hacia adelante y es súper chulo. ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy fácil, en verdad no es una técnica ni nada, es simplemente una fase de cuando volvemos a hacer el abanico hacia el otro lado, porque viene de cuando hacíamos un abanico doble en manipulación, pues lo único que hacemos es extender la baraja y la primera carta que está detrás de la baraja se vuelve a poner hacia adelante. Si se te ponen unas aquí tampoco pasa nada, pero lo mejor es que solamente sea una, ¿vale? Aquí tenemos otra. Lo mejor es que solamente sea una. Cuando tienes la baraja muy nueva, obviamente te va a ocurrir esto una y otra vez, ¿vale? Así que si tienes la baraja perfecta en mano, o sea, perfecta al tacto, es genial. Bueno, ya tenemos aquí nuestra carta y lo que tendremos que hacer básicamente es apretar con la carta hacia adelante. Entonces lo que va a ocurrir a cámara lenta es esto, ¿vale? La carta va a salir por arriba y hacia adelante. Pero cuando lo hacemos rápido, esto da una sensación brutal de aparición de carta, ¿vale? Entonces lo único que tenemos que hacer es este movimiento. Como últimas consideraciones, bueno, pues básicamente cuando hagáis esta producción hacia adelante, lo único que tendréis que hacer, si lo queréis hacer en un juego de magia, pues es de alguna manera acabar controlando la carta arriba y ya está, ¿vale? No tendréis que hacer absolutamente nada más. Bueno, no os voy a explicar cómo controlar una carta, sino simplemente que sepáis que lo tendréis que tener ahí arriba, y al hacer el abanico puedes decir, pues mira, tu carta puede estar en medio de la baraja, no sé exactamente dónde, pero sí que como soy muy habilidoso, ¡pum!, en un momento encuentro tu carta desde la mitad, bueno, o algo así. La cuestión es que yo quería enseñaros la cuestión de habilidad del abanico, de que lo practiquéis bien, que al final os acabe saliendo un abanico completamente redondo, ¿vale? Y que bueno, pues en este caso practiquéis una y otra vez, porque el abanico no sale a la primera os va a salir súper abierto, otras os va a salir muy mal, hasta que aprendáis a abrir un abanico totalmente redondo. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Si os ha gustado, pues dejar un comentario abajo si os ha parecido guay, si os sale, si no os sale, que a mí me ayuda muchísimo. Además siempre intento responder a todos los comentarios. También dejad un me gusta ahí para saber que este tipo de vídeos os gustan. Y por supuesto, si no estáis suscritos, suscribiros. ¿Os ha molado la baraja esta? Bueno, pues la voy a sortear. Esta baraja es del Castillo Mágico, porque estuve hace muy poquito en Hollywood, y esta baraja la estaré sorteando en el próximo sorteo de Domina la Magia Live. Así que si no sabéis lo que es esto, seguidme en el canal de Domina la Magia Live, que ahí estoy comentando muchísimas cosas, y hoy he subido un vídeo, así que os estaré informando ahí. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente. Yo soy Borja Montón y que la magia os acompañe. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.